Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Amén. Si puede ponerse de pie, se pone de pies y leemos juntos la palabra de Dios. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de la Santísima Trinidad y dice así. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra ya está bendecida, Dios. Señor, tus palabras son espíritu y son vida. Declaramos que tu palabra toca, que tu palabra ministra, que tu palabra alienta, que tu palabra consuela, Dios, a cada persona que está en este lugar. Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra de antemano, Dios, porque tú te la mereces toda en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén y amén. Aleluya. Y puede sentarse. Amén. Y voy a estar hablando en este día bajo el tema el legado de fe de una madre. Y eso es lo que vamos a estar hablando por unos cuantos minutos, si el Señor me lo permite. El legado de fe de una madre. A través de los siglos, las enseñanzas y la fe cristiana han sido absorbidas por parte de las madres. Y por eso a través de los tiempos, la fe de las madres ha ido cambiando el curso de la historia. Por ejemplo, Jocabet, la madre de Moisés, salvó la vida de Moisés cuando éste era un infante. Y todos sabemos que luego Moisés se convirtió en el gran libertador del pueblo de Dios. Tenemos también a una Ana. Ana dedicó su hijo Samuel al Señor mucho antes de Samuel haber nacido. ¿Y qué podemos decir de Eunice, la madre de Timoteo? Timoteo tuvo uno de los privilegios mayores que un hijo puede tener. Tuvo una madre que tenía una fe inquebrantable. Eunice, la madre de Timoteo, era una mujer piadosa. Era una fiel creyente en Jesucristo. Y fue una mujer que desde el momento de su conversión fue fiel a la palabra de Dios todos los días de su vida. Pero ¿quién fue la madre de Eunice? ¿Cómo escuchó Eunice hablar de Jesucristo? ¿De quién recibió esta mujer piadosa aquella fe tan poderosa que tenía? ¿Quién nutrió la vida de fe de Eunice? Bueno, Eunice también tenía una madre que era cristiana. Tenía una madre que en algún momento de su vida le habló de Cristo. Tenía una madre que le enseñó los principios de la palabra de Dios. Tenía una madre que se había enamorado de Cristo. Amén. La madre de Eunice se llamaba Loida. El nombre Loida no es muy familiar para muchos de los creyentes de esta era. ¿Por qué? Porque la Biblia simplemente no da mucha información acerca de esta maravillosa mujer. Pero lo que sí se conoce acerca de Loida es que Loida era una mujer de fe. Loida era una mujer que amaba a Cristo. Era una mujer que vivía para Dios. Loida era una mujer que le servía al Señor Jesucristo. Y fue una mujer que supo nutrir la fe de Eunice, su hija. Y esa es la clave de toda familia cristiana. Dejar un legado de fe a las personas que amamos. Aleluya, esa es la clave de toda familia cristiana. Contagiar nuestra fe a nuestros hijos. Contagiar nuestra fe al esposo. Contagiarle nuestra fe a los hijos, a los nietos y a cada miembro de la familia. Por eso Jesucristo debe ser compartido en cada hogar donde viva un creyente. Aleluya. Usted y yo tenemos que estar compartiendo a Cristo todo el tiempo en nuestra casa. Tenemos que hablarle de Cristo a nuestros familiares cercanos. Tenemos que hablar del reino de Dios. Es importante que Cristo sea el centro de cada familia cristiana. Señor.
Eunice recibió de parte de su madre una fe maravillosa. Aleluya. La fe de Loida impactó de una manera gloriosa la vida de su hija Eunice. Y Eunice impactó la vida de su hijo Timoteo. Aleluya, ¿se da cuenta? Una cadena. La fe viene de los padres hacia los hijos. Bendito sea el nombre del Señor. La fe tiene que ir de generación en generación, porque usted y yo le servimos a un Dios que va de generación en generación en generación, bendiciendo a su pueblo. Aleluya. Eunice contagió su fe a su hijo Timoteo, quien a su vez se convirtió en una gran ayuda y una bendición maravillosa para el apóstol Pablo. Las madres tienen el potencial de dejar un maravilloso legado de fe a los hijos. Aleluya. La Biblia no especifica en qué momento Loida aceptó a Cristo. Pero lo que sí sabemos de Loida es que cuando Loida se convirtió a Cristo, su vida no volvió a ser la misma. Ella fue transformada por la gloria de Dios. Aleluya. Se convirtió a Cristo y su vida cambió para siempre. ¿Sabe? Porque la gente cambia cuando viene a los caminos del Señor. Aleluya. Cristo transforma a los adictos. Cristo liberta a los hechiceros. Cristo transforma a aquellos que están confundidos con su identidad sexual. Aleluya. Cristo cambia a los homosexuales. Cristo liberta a las lesbianas. My God, la Biblia dice que varón y hembra los creó Dios. Por eso Cristo tiene el poder para transformar la vida de cada ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús puede transformar el corazón de todos los hombres. Cuando Loida se convirtió al Señor, su vida cambió. Ella se dedicó a vivir para Cristo. Confió en Cristo como su Salvador. Loida buscó vivir bajo la voluntad de Dios. Se convirtió en una cristiana verdadera. Se aferró a la gracia salvadora de Cristo. Pero no solo eso, sino que también Loida se ganó el corazón de su hija para Cristo. Mire qué maravilloso. Tenemos que ganarnos a nuestros hijos para el Señor. Aleluya. Tenemos que ganarnos a nuestra familia para Cristo, sin acosarlos, sin presentarles un evangelio lleno de reglas. Tenemos que ganarnos a nuestros hijos para Cristo, sin poner culpabilidad en ellos, sino siendo nosotros mismos ejemplos de fe. Aleluya. Loida fue un ejemplo de fe para Eunice. Para eso Dios nos ha dado una familia, iglesia. Aleluya. ¿Cuántos están agradecidos de Dios de que tienen una familia? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En estos días mi hija salió del trabajo y se quedó con una amiga un tiempecito. Pero parece que donde mi hija estaba no tenía una buena señal. El caso es que mi esposa y yo sabemos exactamente a qué hora sale mi hija del trabajo cuando ella va a la oficina, porque trabaja parte en la casa y parte en la oficina. Aleluya. A las 5:15, 5:20 de la tarde ya estamos esperando a mi hija. Pero ya eran casi las 7 de la noche y mi hija no llegaba. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando mi hija llegó, nosotros, mi esposa y yo, estuvimos alegres, estuvimos contentos. Y mi hija dice: papi, ¿pero por qué se preocuparon tanto? Y yo le dije a mi hija: no sabes lo feliz que me hace verte llegar a casa. Estoy tan agradecido de que Dios me ha dado familia.
Aleluya. Y le decía a mi hija, no sé, a veces cuando tú no estás en la casa y mi esposa y yo estamos solos aquí, yo le digo a mi esposa, gracias a Dios que por lo menos tenemos una de nuestras hijas con nosotros. Aleluya. Es lindo tener familias. Es una bendición de parte de Dios a quien Dios le da hijos. Es una bendición de parte de Dios a quien Dios le da una familia extensa. Pero el Señor quiere que nosotros seamos testigos a la vida de nuestros hijos. La fe de esta madre fue tan genuina que su hija creyó en la conversión de su madre. Y eso la llevó a despertar curiosidad de aceptar a Cristo como su Salvador personal y vivir para Él. ¿Cómo está nuestra vida cristiana influenciando a nuestros hijos, iglesia? ¿Cómo está nuestra vida cristiana predicándole a las personas que amamos? Estamos nosotros caminando con Dios de una manera tan íntima que nuestra vida de fe está afectando la decisión que toma nuestra familia. Estamos caminando nosotros con Dios de una manera tan íntima que nuestra vida de fe está afectando la decisión que toman nuestros hijos, la decisión que toma el esposo, la decisión que toma la esposa, las decisiones que nosotros estamos tomando juntos como familia. ¿Qué está diciendo nuestra vida cristiana a aquellos que amamos? Pregunto. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15, mire lo que dice. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sabe, la Biblia tiene que ser la guía que gobierne cada hogar cristiano. Aleluya. La responsabilidad de los padres es instruir a los hijos en la palabra de Dios. El mundo, amada iglesia, está llena de males. El mundo está lleno, está repleto de males que pueden inundar las vidas de nuestros hijos y de las personas que amamos. El mundo está lleno de cosas que están tratando de influenciar las vidas de nuestros seres queridos. Son muchas las cosas que pueden afectar las vidas de nuestros hijos, iglesia del Señor. Drogas, alcohol, sexo, crímenes, pérdidas, libertinaje, falta de propósito, avaricia, rebeldía, depresión, inmoralidad. Nuestros hijos están viviendo en una generación depravada. Nuestros hijos están viviendo en una generación donde muchos no buscan a Dios. Nuestra familia está en una generación donde muchos no quieren saber de Cristo. Nuestros hijos están expuestos a toda clase de males en estos tiempos. Pero cuando nosotros nos ocupamos de llenar las vidas de nuestros hijos de la palabra de Dios, cuando nosotros les enseñamos valores cristianos a nuestros hijos, ellos serán marcados con principios que los ayudarán a vivir conforme a las cosas que agradan al Señor. Aleluya. No hay otro libro en el mundo que pueda hacer eso. No existe otro libro que pueda revelar al hombre los planes que hay en el corazón de Dios. No existe otro libro, no hay literatura que pueda revelar al hombre la voluntad que Dios tiene para su vida. Qué maravillosas son aquellas madres que viven conforme a la palabra de Dios. Qué maravillosas son esas madres que saben ganarse a su familia para Cristo. Qué lindo es ver madres que se acercan, my God, a Dios, pero también llevan a sus familias a Dios. Aleluya. Cuán necesarias son esas madres que se ocupan de leer la Biblia con sus hijos. Cuán necesarias son aquellas madres que se responsabilizan a traer a sus hijos a la casa de Dios.
My God, aquellas que sirven junto con sus hijos, aquellas que con frecuencia expresan el amor que sienten por su familia, pero lo demuestran nutriendo la salud espiritual de sus hijos, orando junto con ellos, enseñando a sus hijos los valores cristianos a través de su propio testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bendición, amada iglesia, son aquellas madres que crean memorias de fe en la vida de los hijos. Qué bendición son aquellas madres que oran en vez de quejarse. Qué bendición son aquellas madres que los hijos las ven presentar sus cargas y peticiones al Señor en oración. Aleluya. Aquellas que sus hijos las ven envueltas en la obra de Dios. Aleluya, qué bendición son aquellas madres que guardan el corazón de los hijos. Qué bendición son aquellas madres que saben ser ejemplos de amor en su familia. Las madres pueden ser una gran influencia de fe para sus nietos. Eunice dio a luz a Timoteo y podemos imaginar todos los planes y las expectativas que la madre y la abuela de Timoteo tenían en él cuando éste nació. Y podemos deducir que fue así por el nombre que Eunice le puso a Timoteo. El nombre de Timoteo en griego significa el que honra a Dios. Timao, que significa honra, y Theos, que significa Dios. Recordemos que en la antigüedad los nombres no se escogían al azar. En la antigüedad el nombre de una persona tenía cierta medida de significado. En los tiempos bíblicos los nombres decían algo acerca de una persona. En la antigüedad el nombre hablaba de la identidad de una persona. Así que el Eunice escoger el nombre de Timoteo para su hijo significa que ella y su madre habían planeado de antemano criar a un ministro del evangelio. Aleluya. Ah, my God. Planearon tener a un hombre de Dios. Planearon criar a un hombre que fuera un ejemplo en su comunidad. Planearon criar a un hombre que amara a Dios de todo su corazón. Aleluya. Lo planearon con anticipación. Si es varón, será un hombre de Dios. Si es varón, será un hombre de una fe inquebrantable. Si es varón, será un predicador de la palabra de Dios. Si es varón, le servirá a Dios todos los días de su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y así deben ser los padres cristianos con sus hijos. Los padres cristianos deben criar a sus hijos con esas mismas expectativas. Por eso no importa dónde se encuentren nuestros hijos en estos momentos, no importa cuál sea la vida que ellos estén viviendo ahora mismo, si nosotros hemos instruido a nuestros hijos en los caminos del Señor, las expectativas que nosotros tenemos de ellos no deben cambiar. Aleluya. Tenemos que vivir con expectativas de que veremos las promesas de Dios realizadas en la vida de nuestros hijos. Aleluya. Tenemos que vivir con la expectativa de que ellos están en las manos de Dios. Yo tengo grandes expectativas para mis hijas. Yo tengo grandes expectativas de parte de Dios para mis nietas. Tengo expectativas gloriosas para mi familia. Bendito sea el nombre de Jesús. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tenemos que continuar orando por nuestros hijos. Aleluya. ¿Cuántos aquí están orando por sus hijos? Continúe orando. Continúe declarando las promesas de Dios sobre ellos. Aleluya. Tenemos que continuar declarando todo lo que Dios ha declarado sobre nuestra familia. Tenemos que llamar las cosas que todavía no son como si fueran en las vidas de nuestros hijos, porque un día serán.
Aleluya. Un día serán. My God, cuando usted se enoje, dígale a ese muchacho, tú eres un profeta de Dios. Dígale a esa muchacha, tú vas a predicar la palabra de Dios. Tú eres una sierva de Cristo. Hay promesas de Dios declaradas sobre nuestra familia, amada iglesia. Nuestros hijos y nuestros nietos le pertenecen a Cristo. Aleluya. Y Él nos ha dado promesas en la palabra de Dios para nuestros hijos. Dios tiene un tiempo donde Él va a traer a todos nuestros familiares que se han apartado de la fe. Aleluya. Ese hijo, esa hija por el cual usted y yo llevamos tiempo orando, un día vendrán de vuelta al Señor. Ese tío, esa tía vendrá a los caminos de Cristo. Ese primo, esa prima le va a servir a Dios. Ese hermano, esa hermana por el que usted y yo clamamos constantemente. Un día Dios transformará el corazón de ellos. Aleluya. Yo lo creo con todo mi corazón. Loida y Eunice guiaron al joven Timoteo a Jesús cuando éste era un pequeñito. Desde pequeño, ellas le inculcaron el amor y el temor de Dios a Timoteo. Le enseñaron las escrituras, lo instruyeron, lo educaron en su fe. Rogaron al Señor por el crecimiento espiritual de este joven. Y Timoteo creció y llegó a convertirse en un gran hombre de Dios. La Biblia dice que fue un gran siervo de Jesucristo. Llegó a ser un gran pastor y uno de los discípulos más preparados que tuvo el apóstol Pablo. Los padres y los abuelos cristianos, iglesia, tenemos el privilegio de dejar en nuestros hijos y en nuestros nietos un hermoso legado de fe. Amén. Esa es la mayor herencia que usted y yo podemos dejar a las personas que amamos. Nuestra fe, la confianza que hemos tenido en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro amor incansable por el Evangelio, la pasión que hemos demostrado por seguir a Cristo. Esa es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Por eso Timoteo se convirtió en un gran hombre de Dios. Su abuela y su madre tuvieron mucho que ver al respecto. Pero ¿cuál fue el éxito de esta madre y de esta abuela? ¿Qué fue lo que causó que ellas se ganaran al joven Timoteo para Cristo? El éxito de esta abuela y esta madre fue que ellas fueron mujeres que vivieron la fe. La Biblia dice que ellas tenían una fe no fingida. Aleluya. Y luego encontramos a Pablo diciendo que Timoteo tenía la misma fe de su madre y de su abuela. Eran mujeres inquebrantables en su servicio a Dios. Eran mujeres que caminaban en la luz de Cristo. Eran mujeres movidas por la justicia de Dios. Eran mujeres movidas por el amor y la verdad de Dios. Y ellas le dieron ejemplo a Timoteo. Le dieron ejemplo con sus palabras, pero también le dieron ejemplo enseñándole a vivir la verdadera vida cristiana. Esa fe no fingida y el amor que ellas sentían por Cristo las impulsó a instruir al joven Timoteo en los caminos del Señor. Ellas fueron las primeras maestras de escuela bíblica que tuvo Timoteo. Y por eso él pudo absorber la fe genuina de su madre y de su abuela. Nuestros hijos seguirán nuestros ejemplos, amada iglesia. Amén. Aleluya. Nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros decimos, ellos harán lo que nosotros hacemos. No seamos modelos de fe a los hijos del vecino, seamos modelos de fe a nuestros propios hijos y en nuestros propios
hogares. ¿Sabe? Una de las tragedias más grandes de un creyente es ganarse el mundo para Cristo y perder a su propia familia. Loida y Eunice procuraron que eso no sucediera con ellas. Ellas fueron un gran ejemplo de fe para el joven Timoteo. Ellas le enseñaron a Timoteo a vivir la fe. Intercedieron por él. Oraron para que la voluntad de Dios se cumpliera en la vida del joven Timoteo. Y todavía esa fe sigue siendo la fórmula de ganarnos a los que amamos para Cristo. ¿Sabe? Los padres y los abuelos podemos ser una gran bendición para nuestros hijos y nuestros nietos. Podemos ser mentores importantes en la vida de nuestros hijos. Podemos ser los grandes mentores que ellos necesitan. Nadie podrá ministrarle mejor a un hijo y a una hija que sus propios padres. Amén. Podemos pararnos en la brecha por ellos, iglesia. Podemos declarar sobre ellos constantemente que ellos serán usados por Dios. ¿Sabe? Loida y Eunice nunca se cansaron de instruir a Timoteo. Se lo ganaron para Cristo. Las oraciones, la fidelidad y la fe constante de esta madre y esta abuela hacia Dios produjo un resultado glorioso en la vida de Timoteo. Amén. Nuestro ejemplo, iglesia, hablo de los padres, nuestro ejemplo puede causar un impacto maravilloso, en la vida espiritual de nuestra familia. Bendito sea el nombre de Jesús. Loida y Eunice causaron un resultado glorioso en la vida de Timoteo. Y Pablo vino a la vida de Timoteo como la respuesta del Señor a las oraciones de estas grandes mujeres de fe para llevar al joven Timoteo a servir a Cristo. Por eso la fe de una madre puede extenderse a través de las generaciones. ¿Sabe? Timoteo se convirtió en un gran discípulo de Pablo. Llegó a ser uno de sus grandes colaboradores, fue uno de los fieles compañeros de Pablo en el ministerio. Fue parte del grupo misionero de Pablo. Timoteo se convirtió en un hijo para Pablo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. Pablo llegó a estimarlo tanto y amarlo tan profundamente que se atrevió a decir que Timoteo era el único hombre que tenía su misma mentalidad en cuanto al ministerio. Filipenses capítulo 2, versículo 20, mire lo que dice. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Sabe? Timoteo desarrolló un espíritu de hermandad. Tenía un espíritu filial hacia los demás. Aunque había muchos buenos ministros del evangelio en los tiempos de Timoteo, no había otro ministro como él. Solo el espíritu de Timoteo era el que se asemejaba más al espíritu de Pablo que cualquier otro ministro. Timoteo fue diligente en ocuparse por la iglesia y en ocuparse por los creyentes de la misma forma en que Pablo lo hizo. Algunos biblistas creen que hay una gran posibilidad de que Pablo había escogido al joven Timoteo para que Timoteo se convirtiera en su sucesor. Pablo lo había escogido. Este va a ser el propio yo. Me he invertido en este joven de tal forma que cuando yo no esté, me voy a quedar en él. My God.
Mire hasta dónde se extiende la fe de una madre. Hoy las cartas de Pablo a Timoteo continúan extendiendo la fe cristiana por todas partes. Las cartas de Pablo a Timoteo se les conocen como las cartas pastorales y tienen un importante mensaje para la iglesia de estos tiempos. Por eso cuando leemos las cosas que Pablo le escribió a Timoteo, entendemos qué clase de personas deben ser los pastores y cómo debería ser verdaderamente la iglesia de Jesucristo. Timoteo predicó el evangelio en Berea. Llegó hasta allí para extender la fe. Predicó el evangelio en Corinto y Macedonia. Llegó hasta allá para extender la fe. Timoteo predicó el evangelio en Éfeso y Roma y llegó hasta allá para extender la fe. Así que la fe de Loida, la abuela de Timoteo, se ha extendido a través de las generaciones. Y todavía continúa extendiéndose la fe de esta mujer en estos tiempos a través de la vida de su nieto Timoteo. Mire qué ejemplo tan maravilloso han dejado Loida y Eunice a todas las madres y las abuelas de estos tiempos. Mire la gloriosa influencia que puede tener una madre en la vida espiritual de sus hijos. Las madres cristianas pueden influenciar a sus hijos de una manera poderosa y transformadora. Las madres cristianas pueden dejar un legado glorioso en la vida de sus hijos y de toda su familia. Sabe, ser madre es un honor y un gran privilegio otorgado por Dios a las mujeres. Por eso Dios honra y valora el papel de las madres en el hogar. Dios honra el papel de la madre en el hogar. Tito capítulo 2, versículo 4 dice: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Salmo 127, versículo 3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Una de las tareas o llamamiento más grande y exigente en esta tierra es el de las madres. Matthew Henry dice, y me encantó esto, con esto concluyo el mensaje. Matthew Henry dijo: las madres no solo deben amar a sus hijos con un afecto natural, sino con un amor espiritual que brote de un corazón santificado y regido por la palabra de Dios. No un amor tonto y cariñoso que los consienta en el mal, negando la debida corrección y reprimenda cuando sea necesario, sino en un amor cristiano constante que se muestre en la educación piadosa, formando sus vidas y costumbres de manera correcta, cuidando sus almas, así como de sus cuerpos, cuidando tanto de su bienestar espiritual como de su bienestar terrenal. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios en aquí? Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Las madres son importantes, las madres son un tesoro glorioso en esta tierra.